Por favor, no me ahorques ninguna planta. Muy posiblemente en este vídeo nacerán los pollitos. ¿Te has sonado los mocos y los has pegado ahí? Cuida mi huerta. Voy. Si yo cuido la pared. Mirad qué bonito me está quedando. Ana la hortelana se va a volver Ana la albañila. Con estas señoras no hay quien explique nada. Bueno. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Muy buenas. Queridos soñadores, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a intentar dejar una cosa muy bonita en ese choquito. ¿Qué es? ¿Qué? Es la discoteca de las gallinas. No es la discoteca, ¿Ha es el salido? cuarto de castigo para todos los invitados vagos. Ha salido en la votación lo de la discoteca y no podemos saltarnos lo que los soñadores dicen. Bueno, seguramente va a ser un choco multifunción que utilicemos para diferentes cosas en diferentes momentos de su vida. Pero por el momento lo que hay que hacer es adecentarlo, rejuntar y ponerlo decente. Y me voy a encargar yo. Ana la hortelana se va a volver Ana la albañila, porque aquí la señora aún está un poco así del brazo y el tema de rejuntar castiga bastante el Sí. antebrazo. Se va a encargar ella, va a hacer todo el vídeo ella. Lo Adiós. voy a dejar Me voy todo de poquito. vacaciones, adiós. ¡Que no te puedes ir! Yo solamente voy a asegurarme que lo hace claro, bien. claro. ¿La vara? Cuando tú trabajas yo hago las masas, pero como está Pocha también hago yo las masas. Yo lo hago todo, no te pienso Nah, dar es un la par de hora. días. Dame con esto, que me gusta más. Esperamos dejar algo decente ahí. No os perdáis este vídeo, soñadores. Va a quedar algo decente. Por cierto, hay una cosa importante. Muy posiblemente en este vídeo nacerán los pollitos. ¿O no? O no, no lo sabemos. Porque no sabemos qué está haciendo la paca ahí. Pues voy a ponerme ya, porque si nacen los pollitos y... Ah, no, que no va a ser la mansión. Yo tengo un lío. Yo voy a ponerme ahí a dejarlo bonito y luego que sea lo que Dios quiera. Veremos a ver qué pasa, porque han habido situaciones. Primero, los huevos todos no estaban gallados. No sabíamos si estaban gallados los que le hemos puesto o los que no, porque estaban mezclados. Puede ser que algunos... O sea, una especie de lotería. Y luego la paca... Es primeriza. Hay veces que te asomas y tiene un huevo aquí, el otro allá, la ala allí. Le metes una manzana y se piensa que es el huevo ahí. Veremos qué sale, pero si nacen los pollitos tiene que ser ahora, porque estamos en fecha. Le quedan 2 días. ¿Queréis saludarla y ya nos ponemos a la faena? Venga, saluda a la tía Vamos. los aviones. A ver, mala madre. Te voy a arrancar los ojos. Paqui, ¡Que no me toques, zorra! Ven, chiquitina, que yo no te voy a hacer nunca nada, no, cariño. ¿Nos vas a enseñar los pollitos en este vídeo? Sí, hombre, para ti. Pues ahora me los voy a guardar una semana más. qué ganas tengo de que nazcan. ¡Hala, venga! Venga, señora, que tengo que trabajar. ¡Hala, a currar! Vamos a empezar por esta pared. No quería desmontar el tinglao este, pensé que me iba a venir bien, pero no me viene nada bien. Lo que está haciendo es estorbarme. Así que vamos a empezar por ponerme el lugar de trabajo un poco cómodo y desmontar todo este chiringuito. Si me hace falta subirme, tengo por aquí un bloque y si no ya me buscaré la vida. Y una vez que lo tenga cómodo, me pongo a rejuntar. Y queridos soñadores, un día más nos venimos al camino de los repechitos. Mirad lo que hicieron el otro día las gatas, brujas. Esto no lo grabé. Hice el otro día este trocito y vinieron corriendo. Ahí se nota claramente quién ha sido. El caso es que me queda un montón de masa, pero ha pasado ya tanto rato desde que la tengo hecha y hace tanto calor que está seca como la mojama. Encima me duele así como un poco la mano y me está costando un horror. Para que me quede un truño, con estas señoras no hay quien explique nada. Para que me quede un truño prefiero seguir otro día y la masa que me queda a los repechitos. A ver si no me la pisa nadie.
Pues ya estoy aquí otra vez con mis plantitas. No me enrollo mucho, que yo sé que aquí lo que os mola es ver cómo movemos piedras y nos llenamos hasta las cejas de cemento. Bueno, pues hay que hacer de todo, señores. Lo que voy a hacer es 3 semilleros, uno con lechugas, uno con espinacas y uno con florecitas. ¿Por qué? Porque me hace ilusión y porque la última vez no conseguimos que salieran las lechugas y me apetece probar porque creo que ya sé en qué estuvo el error. Y básicamente voy a hacer esto con las garrafas y aparte voy a fabricar una regadera porque les estamos echando agua a las pobres plantitas cuando son chiquitinas como si fuera una tormenta tropical y claro, pues pobrecitas mías no pueden salir. Eso es lo que vamos a hacer. 3 semilleros distintos con las garrafas de una manera muy chula, ya veréis, y una regadera en condiciones, para que estén felices. Me voy a poner al lío antes de que se me vuelen las garrafas. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit... Ha estado apretando el solecete y yo calculo que estará esto ya a puntito para darle con la esponja. Fijaros qué bonito va a quedar. Para los que no os fiabais de mis artes de albañil. She can let her hair down, but got her feet on the ground. I can't get enough of her. She can drive me so wild, just with that sweet smile, and there's nobody else for me. My heart starts racing every time I'm looking at her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing to me. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country. Mirad qué bonito me está quedando. A ver cuando venga la ingeniera qué le parece. Está quedando guapo, la verdad. Ahora estoy aún con lo bruto, es decir, estoy con una esponja que está más o menos vieja, voy limpiando la piedra por encima para ver por dónde va, estoy afinando el contorno y luego con esponja nueva y agua limpita le daré a la piedra y se quedará excelente. Mientras me tiene a mí, aquí, de cuidando hortelana. A mi huerta. Sí, voy a echar café a todo lo nuevo porque creo que no tenía café. No. Y me parece que estaba funcionando bastante bien. Sí. Para que no se coman las judías esta noche. Cuida mi huerta. Voy. Si yo cuido la pared. Soñadores, vamos a seguir. Yeah. All right. Wouldn't lie to you. Doesn't matter what I do. She's got a hold on me. Ha. Pues ya estaría. Hemos terminado de pasarle la esponjita. ¿Cómo se nota, la diferencia? Fijaros qué bonito está quedando. Anicus hortelanus es un artista. Voy a dejarlo ya, que está Erika preparando la cena que me da olor. Y tengo hambre, aparte me duele ya la mano de estar para arriba y para abajo. Mañana más y mejor. Muy buenos días, soñadores. Buenos días. Nos vamos de excursión a por varas para hacer la estructura de la huerta. ¿Llevas el hacha? Le llevo el hacha. Pues me decía, nada, vamos a coger la motosierra, pero yo creo que con el hacha nos apañaremos porque las varas no tienen que ser muy grandes. No es época de coger varas, las varas se cogen en enero. Pero no nos queda otra porque las vainas y así ya están tirando para el suelo. Eso no me vale de vara, No, ya lo sé. Que es muy fino. ¿Estás grabándome? Claro. Bueno. Nos gustaría que este fresno tirara para arriba. Es que estos fresnos de aquí de la linde han sufrido mucho, porque cuando pasan las vaquitas, ñaca, les pegan bocaos. Les pegan bocaos. Y no les dejan crecer.
brujas. Son unas brujas. Bueno, estaría genial que tirara. Venga, Ericus, deja de podar. Vamos a por mis varas. Vamos. Jean, yo me voy con vosotras para controlar. Que no cortéis lo que no es. Vamos a por estas, que son bastante rectas, como esta de aquí, y bastante Gruesas. gruesas, eso es. Aquí la gente del pueblo, normalmente casi todos, suelen tener bastantes varas de avellano, porque cuando llega enero andan espabilados, las cortan Y cortan bien. y cortan bien. Y cuando llega la temporada de poner las vainas, que aquí en el pueblo planta mucha gente, porque es una zona muy agradecida, aunque parezca que no, Y saben usar el hacha. pues tienen varas para plantar. Bueno, pues esto dividido en dos. Vale, voy a coger la de al lado. Vale. Joder, pero no Es que no cortan, puedo, ¿eh? tío, es que no puedo. Ha ido a por la maquinaria pesada. Nos vamos a dejar de tonterías, soñadores. Me he cogido... ¿Lo ves? Sí. Me he cogido la vara por dentro de la cadena. Espera, con el hacha. No, no, con un poco de maña. Varitas para las vainas. Bueno, para la estructura. Me lleva por delante. A ver si se consigue apreciar. Está el filo fatal, fatalísimo. Mirad qué punta hay, doblada. Bueno, no sé si se llegará a apreciar. Aquí también súper marcado la parte de abajo. Entonces con esto es imposible partir nada. ¿Dónde has metido el hacha, cariño? Sujétale la punta. Voy a darle con esto. ¿Qué tamaño? Sí, escóndete. Ya sale, ya sale. Caracol, col, coi. Saca los cuernos al sol. ¡Mírale! ¿Qué tamaño? Que se come mis todos. 12 metros al día. ¡Lánzalo! ¡Adiós! Ya hemos colocado las 4 varas que van a hacer la estructura principal. Habíamos pensado de vara a vara, así como en un cuadrado, hacerlo también con varas de avellano, valga la redundancia. Me está diciendo Erika que puede que quede mucho mejor si lo hacemos con cuerda. Entonces ha ido a por el taladro y ha pensado que si le hacemos un agujero y pasamos la cuerda por los agujeros y hacemos un entramado con cuerda y luego ya las cuerdas que caen aguantará bien el peso. Porque aquí la cuestión es, ya sabéis, que cada vaina vaya por cuerda y los cherries también, que además más adelante vamos a plantar otros 2 ahí. Los primeros subirán por el palo y eso es lo que hemos pensado. Vamos a ver qué tal.
He aquí el chiringo. ¿Qué opináis? Bueno, cariño, vamos a hacer el show de YouTube. ¿Qué nombre? ¿Tú qué crees que va a suceder? Pues que la huerta de Ana es insuperable en todos los sentidos. Estos son vainas, seguro, ¿no? No son pimientos. No tenemos ni puta idea de lo que estamos haciendo. Esa es la cosa principal de todas. En nuestra cabeza iba a quedar una estructura más o menos Bonita. así. Y ha quedado un fardolio. Un fardolio amorfo. Vaina, te tienes que agarrar aquí, Espérate, ¿vale? espera. Hemos empezado con cuerda de cáñamo y al final hemos terminado con cuerda de obra. Dices- Porque la de cáñamo es una basura que no va a durar nada. Esto. Lo único que vale es para que se haya pasado un buen rato la gata. Y aquí, ¿por qué la obligas? ¿No crees que va a ir sola ella? Es que se va a mover y se van a agarrar juntitos. La propia cuerda va a hacer... Bueno, yo me estoy entendiendo. Como péndulo, y se va a ir para donde quiera, y la vaina también. Pues aquí lo veis. Es más una estructura tipo tipi. Tipo abstracta. Tipo tipi. Eso es como cuando quieres hacer una mesa, pero en vez de mesa te sale una cosa muy extraña con 4 patas. Pues así. A mí me parece que está maravilloso. ¿Cuándo hacemos un Porque la invernadero? historia es que cuando empieces... A coger peso. Déjate que experimentemos, hagamos chapuzas y ya llegaremos a la fase invernadero. Porque la clave está ahí. Mucha gente nos dice, ¿por qué no hacéis el tejado? Pues porque primero estamos haciendo las chapuzas y aprendiendo y luego ya, pues esto lo mismo. Vale, y ahora otras 3 cuerdas más para estas otras vainas Y luego las otras que vayan por los palos. para los tomatitos también. Y después rezaremos para que la estructura pues sujete el peso. ¡Mira lo que has hecho! Estamos probando hidroponía. Van a ir en el aire. Cariño, pero eso... Ven, ven bonito mío, ven. ¿Qué te ha hecho? ¡Desténsale! Está demasiado tenso, ¿verdad? Suelta el nudo este un poco. No, está bien, está bien. Déjala así, déjala así. Así también vemos cómo va mejor. Si más tenso o menos tenso, ¿vale? Está saliendo el sol. Ahí estamos. Estamos felices. Os vamos a poner un timelapse de las montañas mientras terminamos, porque Dios es tan mío. bonito ahora. Ya era hora, por favor. Por favor, no me ahorques ninguna planta. Vale. Le he dejado a ella porque, claro, mis dedos son tan gordos como morcillas. Aquí hay un problema. Sus dedos son gordos, mis patas son cortas. Así que ahora me ha dejado a mí aquí, que tengo que estar de puntillas. Pues entonces tensa de abajo, del tomate de abajo, Pues sí. ¿Qué nudo le has hecho aquí? un nudo corredizo. Un 8 con orejas. Sí, ya está tenso, lo has mejorado tú, ¿no? Le he pensado un poco de arriba como he podido. Pues ya está. Mejor. Y ahora lo que hay que hacer es... Que reciban algún rayito de sol. Y eso queda bien. ¡Vamos, chiquitinas, crecer! Huerta 2025. Mira, cariño, que se está enrollando ya. Sí, estaba agobiada. Lo pasan fatal las judías si no tienen dónde amarrarse. Fatal, fatal. Para allá no es para acá, chiquitina. Ay. Muy buenos días, soñadores. ¿Qué haces con las tijeras? Le vamos a cortar las barbas a Pepe, porque es un cochino, ¿eh? Sí, y se come la caca de las vacas y luego viene con todos los morros llenos de caca. Y tú también, nadie te ha dicho que salgas. Sois 2 cochinos. Aquí tenemos a las brujas que se ha debido abrir la puerta del gallinero esta noche y han salido en estampida. Evasión en la granja. Ericus peluquerus. Se va a ir Erika con los perretes a darles un paseo cuando acabe de esquilarle, claro. Y yo me voy a poner con la pared. A ver, toca gorro. Venga. Mirad, esto estará... Vamos a continuar con la... ¡Ole! Vamos a continuar con la pared del choco. Me voy a hacer una masita y me voy a poner aquí tranquilamente. Y de mientras, pues nada, la familia feliz que haga lo que quiera aquí. Too hungry to eat out, too dressed up to stay in. I guess I'll call and ask around.
está costando un poco más este lado porque voy al revés, claro. Primero, porque quiero que se vea en la cámara, porque si no, no vais a ver una mierda, me taparía. Y luego, aparte, como tengo esta pared aquí, tampoco me deja ponerme... Bueno, el caso es que lo estoy haciendo como del berres. Y la verdad que me está costando más y estoy fallando más también que una escopeta feria. Pero lo más importante del reboque... A ver, lo más importante no. Una parte fundamental del reboque es darle con la esponja. Luego con la esponja esto se arregla, porque ayer me pasó lo mismo ahí arriba. Aquí arriba también me costó un montón porque estaba al revés y encima en altura, y sin embargo fijar que bien ha quedado luego cuando le pasé la esponja, que estoy fallando. O sea, yo le quiero dar al agujero y le pego a la piedra. Voy a seguir un rato más. Aquí hay un ladrillo en esta esquina, este ladrillo de ahí, que tendremos que cortar. No sé si lo cortaremos con la moladora o lo picaremos, pero hay que quitarlo para poder hacer bien esa esquina de ahí. De momento voy a terminar el trozo que me queda aquí, que es la parte que más me cuesta, y ya me iré a todo lo que es la parte de abajo. Habrá que limpiar un poco porque está bastante sucio de restos de masa que le han ido cayendo, de barro, etcétera, y hay que adecentarlo un poco antes de revocarlo. Y con eso yo creo que hoy, entre esto y a la tarde la esponja, esta pared se queda lista. To it out, too dressed up to stay in. I guess I'll call and ask around to see if someone's sent for the win. And we all got different highs and no one likes to wait. No patience. It's a death dance. Soñadores, me he pasado mogollón con la masa otra vez, mogollón. Tengo la solución. Erika va a hacer una tortilla de patata. Básicamente, queridos, qué bonito va a quedar. va a haber que empezar con la otra. Tengo que picar, terminar de rematar esta esquina, picar el ladrillo de arriba, y como me va a sobrar masa, mientras hace el desayuno empezaré por la siguiente pared. Estoy viendo en esta... ¿Qué estás viendo? Ay, ay, ay. ¡Una mentirijilla! Otra. Sí, vale. Vale. Hala, adiós, ahí te quedas. Hala. Me voy a hacer el desayuno. Too cool to be bad, too awesome to be cruel. Fast cars don't appeal to us. We run things, don't talk it through. And every day is a victory when we don't have to wait. And no patience, it's a death dance. Ya he vuelto a desayunar, me he tomado un cafetito rico y voy a seguir. Me queda ya solo este capazo. La verdad que está la masa ya así un poquito pirulita porque se está secando. Lo que voy a hacer es empezar a revocar la siguiente pared. Sé que me queda esta esquina, pero como la masa está ya tan seca, no quiero perder aún más tiempo picando ladrillo, etcétera. Vamos a gastar lo que hay aquí, que va a ir rápido, y después ya nos pondremos a solucionar lo del ladrillo, y si tengo que hacer una masita pequeña para ahí, pues perfecto. La pared no creo que la termine hoy, porque la verdad que es una tunda, ¿eh? Parece que no, lo veis ahí, todo como hiper mega rápido, pero me cago en 10, tú. ¡Hala! And patience, it's a death dance. We ain't got nothing to lose. Staring up is what we do. Me and mine, we take what we want. We are the colors, and the middle way's no way. We are the highway. We are the highway. We ain't got nothing to lose. Ya he terminado la masa por fin, la masa interminable. Es un poco hasta la seta porque me están comiendo las moscas. Claro, están a gustito aquí. Al cobijo, encima se está poniendo el día, mirad. Hemos estado con sol, pero ahora se está poniendo nublado. Y ya sabéis que con el bochorno, encima me he pillado un dedo. A ver si le veis. Ahí está. No se ve bien, pero se va a poner morado. El caso es que voy a dejarlo ya. Voy a limpiar el material
y empiezo a pasar la esponja a lo primero que he hecho esta mañana, que seguramente esté ya seco. Pero todo eso después de ponerme agua fría, que no hielo porque lo tenemos, en el dedito. Voy a ir a enseñárselo a Ericus Brutus para que me haga caso. Soñadores, mi dedo va por su camino, se está poniendo así como un poco morado. Un poco nada más. Vamos a dejarlo del ladrillo. La verdad que no me apetece absolutamente nada ponerme con la maceta y el cincel. Y nos tenemos que marchar a la civilización a hacer recaos. Entonces voy a pasar la esponja porque sí o sí hay que hacerlo, no nos queda más remedio. Y esta parte última que he hecho, pasaremos la esponja a la noche cuando vengamos. Pero esto hay que hacerlo ya porque estará ya bastante seco. Me duele el dedo, no tengo nada más que decir. And the middle ways no way. We are the highway. We are the highway. We ain't got nothing to say. City lights match our eyes. Smoky rays make way. Double trouble in paradise. Bien, gracias, preciosa. Ven que te cojo. Te has pegado. Es lo mismo que haces tú a las vacas. Ha venido Ericus Brutus a rescatarme. Se ha dado un macetazo en el dedo. ¿Lo he enseñado? Y no quiere ir al médico. Dice, me duele hasta el codo, ha llorado y todo. Y le digo, ven, que te vayan a hacer una radiografía. ¡Al médico! Que no está roto. Escucha, han puesto comentarios por ahí. Mira. ¿No se está poniendo morado al final? No, simplemente un poco hinchado. Te ha dicho tu tío que casi se va para otro barrio por no ponerse la antitetánica. Por pisar un clavo. Bueno, ya da igual porque Bueno, no ya sé me si ha habría sido- muerto. No sé si ha sido por no ponerse la antitetánica o por qué, pero Han pasado ya demasiadas horas. no le gusta nada ir al médico. Uy, qué pelo. Ya no tiene importancia. ¿Vamos a zampar? ¿Vamos a tomar café y zampar? Sí. Luego seguimos. Bueno, tenemos que ir a hacer recaos, he dicho. ¿Seguro? No lo sé. ¿Que hay que ir hoy? ¿No se secará? Ya veremos qué hacemos. ¡Hala! Muy buenas, soñadores. Acabamos de llegar de la civilización y la verdad que se ha hecho de noche y se ha metido la niebla. Son las 10 de la noche y hay bastante niebla. Así está el panorama. Pero tenemos que pasar la esponja, sí o sí, eso es inamovible. Toca sufrir un poco, que no pasa nada. Vamos a traer el foco y voy a ver que intentaré que se vea lo mejor posible, porque entre la niebla... ¿Dónde están los cubos? Los cubos, pues un cubo me lo has usado para no sé qué en la huerta. 3 cubos tal vez yo los rompiera para hacer las trampas de las babosas. Y otros Vale. 2 los tengo yo en el choco. Ah, vale, te lo iba a llenar de agua. Les estoy explicando, pero no se ve un carajo ya. Voy a sacar el foco y nos ponemos en marcha. No se ve un carajo. Y ya mañana, si queréis, charlamos. Que ahora no son maneras, que no se me ve. Bueno, soñadores, pues me está costando un cojón y medio, no me veis mucho, estoy en las sombras. Porque como hice demasiada masa, el último tramo este de aquí, la masa estaba ya un poco más seca que la mojama. Y ahora cuando hemos venido a pasarle la esponja, está seco, entonces me está costando bastante porque, claro, quiero que quede bien y me está quedando la piedra más sucia que aquella parte. Pero aún así no voy a desistir, voy a seguir dándole y a ver si consigo que quede algo decente.
Bueno, soñadores, pues la verdad que llevo una palicita buena en el cuerpo. Me ha costado un montón, le he tenido que dar con la espátula, ya lo habéis visto, porque estaba ahí bien agarrado. Y al final ni tan mal. Os lo enseñaré mañana porque ahora no se ve un pijo y yo lo que tengo es ganas de meterme a la cama. Vamos a ver mañana cómo ha quedado. Supongo que no quedará tan bien como esta de aquí atrás, porque al final el reboque, la masa tiene que estar un poco blanda aún cuando le pasas la esponja. Así que ya sabéis, aprender de los errores. Hay cosas para las que no pasa nada si hacéis masa de sobra, porque se puede utilizar en otro sitio, pero en estos casos mejor ajustar bien, porque esto me ha pasado por hacer de más y como nos teníamos que marchar no le pudimos pasar la esponja y al final el resultado ha sido que llevo fácil 2 horas aquí rasca que te rasca y aún así no va a quedar todo lo bien que me gustaría. Pero bueno, vamos aprendiendo y así cuando llegue el momento de hacer lo que es la casa nos va a quedar, vamos, la leche va a ser eso. Y ahora soñadores me voy a la cama porque ya no puedo más. Soñadores, Vamos. nos ha parecido escuchar un pío pío. ¡Corre! Pío pío me parece que ha dicho. ¿Tú qué haces fuera? Se ha escapado. Hola. Hola, Paqui. Igual ha sido una ilusión. A ver, hola pequeña. Yo aquí no veo nada. Aquí hay un huevo abierto de los marcaos. ¿Ves? ¡Pío! ¡Pío, pío, pío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Hay dos! ¡Ay! ¡Hay 2 pollitos! Vale, hay que dejarle porque igual están los otros para salir también. Vale. Venga, para adentro. Para adentro, Vale, para adentro. vale. Guardaros. Cierra. ¡Ay, qué aplastas! Perdón, Kika, no te molesto más. Cariño, que lo aplasta, que lo aplasta. No, ahora se recoloca. Qué buenas son las Kikas, tío. Qué buenas Cierra. son. Soñadores, me parece que esta parte de aquí la vamos a dejar un poco abandonada porque ha ocurrido este acontecimiento tan importante que a nosotras nos hace tanta ilusión que ya seguiremos trabajando. Estamos nerviosísimas. Sí. Me ha estado explicando mi madre, es socia de la Asociación Ganeca, que si no sabéis es una asociación de recuperación de la gallina castellana, que hay veces que las gallinas se levantan porque sienten los pollitos debajo y dicen uy, uy, les tengo que dar de comer y abandonan los huevos que tienen y es posible que esos huevos tengan pollitos y no consiguen terminar de nacer porque la gallina se ha levantado. Vamos a molestar un poco a la Kika. Vamos a ver cómo están los huevos. Vamos a tocar los pollitos que se van a llamar Elvira y Ruperta. Empieza la operación El Birruper. Esos animalitos habría que quitarlos. Lo que se hace es quitárselos, guardarlos en una zona de calor, cosa que nosotras no tenemos. Nos va a tocar metérnoslos aquí en el regazo, aquí mientras te pones con el ordenador, después ahí aquí a los pellitos, pío, 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 pío. Para que ella se quede ahí. Pero yo creo que no se ha levantado, ¿eh? Porque si no estaría nerviosa y le estaríamos escuchando. Sigue tumbada. Eso es buena señal. A ver cuántos tiene aquí. Bien. Vamos a ver las alitas. Es demasiado pequeñita, todavía no se puede saber si es chica o es chico. Elvira. Ay, qué guapa es, por favor. Esto es impresionante. Aquí hay otro. 3. ¡Ay! 3. 3. ¿Y ahora cómo Claro, vas a es que me saber cuesta, si los me cuesta huevos- como mogollón. Hay que buscar otro nombre. Me cuesta como mogollón. Tranquila, cariño, tranquila. Molestarle, porque lo está haciendo muy bien. De momento vamos a quitarle las cáscaras vacías. Nos ha dicho su madre que en principio se debe poder oír. ¿Y a trasluz? ¿Tenemos la linterna? Sí, voy a Es por que no ella. sé cómo se hace, tío. Voy a por ella, voy a por ella. Yo no sé si, porque no se ha levantado, ¿sabes? Mira, cómo saca la cabecita. Qué buena mami. Qué buena mami eres. Qué buena Kika es, tío. Sí, sobre todo porque no es una agresiva, porque suelen ser más agresivas que la Virgen. Ya no tiene más. Yo creo que esta también, como está un poco de mano, o no tiene nada que ver. 6, 6 más 3 que han nacido. Sí, eran 9, sí. Vamos a mirarlos, corre. No sé realmente lo que estoy haciendo, ¿eh? Hay que como mirarlos a trasluz para ver si tiene vida dentro o no. Pues vemos una mierda. Este no está vivo. ¿Cómo lo sabes? Porque ves cómo está el huevo. Ah, vale. Vale, ya sé, esto no nos sirve de nada. ¿Y con la mano?
Eso es. Este tampoco hay que tener en cuenta que muchos de ellos eran infértiles, ¿eh? Ah, se le ve Claro. moverse la yema. No todos los huevos estaban gallados. Es que son unos huevos que me dio mi madre, pero que nos los dio para que nos los comiéramos. Pero justo se puso clueca. Y dijimos, pues vamos a meterle estos. Y estaban mezclados con los que estaban gallados con los que no. Ay, ¿Ves? Esto es lo mismo. sí. Entonces, resumiendo... Resumiendo, han salido los 3 que tenían que salir. Wow. Y ya está. Ay, y hay que tocar a los pollos porque yo quiero que se dejen tocar. Yo quiero que se dejen tocar mis gallinas. A ver... Y nunca a se ver. dejan tocar. En Gracia no se deja tocar. Y le doy tortilla. Me parece tan increíble que han salido 3 vidas, 3 seres vivos de... De un huevito. Dios mío. Mi cariño. Mi chiquitín. Hola, Manola. Llámame Lola. No me llames Dolores, llámame Lola. Ay, este está más desvalido. Este está más desvalido. Ruperta te llamas tú. Hola, chiquitina. No. Preciosa, os tenéis que dejar tocar porque yo quiero acariciar gallinas. Sí. Venga, vuelve con la mami, corre. Les voy a dar piensito. Le estoy diciendo a Ana que hace falta montar un sistema aquí para que podamos abrir esta puerta sin que se caiga. No tengamos que estar pendiente de que no se caiga. Anclajes Ana va a montar un sistema para poder poner algo aquí y que esta puerta se mantenga abierta y sin peligro de que se cierre. Llevamos 2 días comiendo humus porque yo quería las tarrinas para hacer unos mini invernaderos. Para poder germinar, no se me ve, para poder germinar semillitas de orégano y de albahaca. Y ahora resulta que me ha quitado las tapas. Así que ya no lo puedo poner. Perdón, Paquita, no te enfades. A ver, Paquita, ¿te quieres comer las babositas que hay ahí? ¿Qué cojones es eso? ¡Qué asco! Cómetelas. ¿Te has sonado los mocos y los has pegado ahí? Pero mira que eres guarra. Es comida. Paquita, cómetelo. Son mocos. Vale, se lo voy a quitar porque no vamos a dejar babosas aquí dentro del ponedero, ¿no? Tranquila, Paquita. Qué zorras. Y ahora el otro... El piensito. A ver, humanas, aquí ha pasado algo, ¿eh? Estamos oyendo como pío pío y no sabemos de dónde viene. ¿Esto qué es? ¿Quieren envenenar para hacerle hueco a los nuevos? Ya, yo pruebo yo. Dios mío, Gracia no tiene problemas. Podéis comer, Luisaz. Parece que no es veneno. Bueno, ¿qué? Tendría un ejército de gallinas. Lo tendrás de ocas. A ver, señoras, pi. Pero si se echas ahí les va a costar mucho comerlo No, porque lo voy hay a dejar en el piedras. tarro. Ah, vale. ¡Furcias, furcias, 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 furcias! ¡Putas, putas, 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 putas! ¡Hala! Es que esto que estamos haciendo es para poder poner la cámara en timelapse. Y que veáis qué sucede dentro. A partir de ahora, soñadoras, no hay rehabilitación de cabaña. Nuestro Como canal se ha soñadoras, convertido... no discrimines. Joder, Soña- se me ha salido sin querer. Señederes. Por favor. Nuestro canal va a empezar a llamarse... Éramos un pollito. Se me ha quedado la pared a medias, pero es que no podemos seguir. A medias. a No medias. podemos seguir. Ese choco precioso y bonito ver. que está quedando ahí. Un poco raro esta parte de aquí atrás, porque nos fuimos. Hubo problemas. Está quedando muy bien. Que nos han entretenido estos milagros de la vida y hemos dejado las tareas de construcción. Ven, Tenemos que seguir la semana que viene. Ay, se me gallinita preciosa, es la mejor mami del mundo Ahora mundial. lo que hay que hacer es cuidar a la paca.
Ay, sí. Pollitos. Menudo buche tiene la ¿Los vas a vaca. sacar? Déjales un poco. Sí, que yo os quiero tocar. Que si no, luego no se dejan de mayores. Venga, vamos a despedirnos. Ay, espera. Ay, Hola, Vicenta. Que no se llama Vicenta, Manola, Alberta y Elvira ¿Qué puedes Priscila. Que le ha crecido un poquitito la crestita. Elvira Priscila del Peloponeso. ay, de la Peloponesia. No te voy a comer. De momento. Soñadores, nos vemos la semana que viene aquí. En Éramos un pollito.